O vamos a darle del verso 3 para coger el piso bien. Amén. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Los que están sentados, usen los pies, por favor. El que no tenga pie, quédese sentado. Nos fuimos así honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pedimos entendimiento y sometimiento en el nombre de Jesús. Amén. José es vendido por sus hermanos. Amén. Verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, o más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, es decir, le hablaban con enojo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que estábamos manojo en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, es decir, recto y firme, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias por tu santa palabra. 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 Oh Dios, gracias por tu santa palabra. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu santa palabra en el nombre de Jesús. Puede sentarse, amado hermano. Alabado sea Dios. Su nombre. Quiero poner como tema a este mensaje: aunque me falte la túnica, el propósito continúa. Amén. Aunque me falte la túnica, el propósito continúa. Amén. Esta historia de este joven llamado José, todos la conocemos porque es una historia que se ha predicado en muchos lugares. Unos han secado, han extraído informaciones acerca de esta historia para llevarla a su vida secular. Alabado sea Dios. Pero esta historia, desde donde inicia y hasta el final, es un cumplimiento del propósito de Dios en la vida de este joven llamado José. Alabado sea Dios. La Biblia dice que este hombre lo amaban más que a los demás hermanos, porque su papá lo había tenido en su vejez. Como es normal de todo papá, cuando va decreciendo su tiempo, al hijo que tienen de último le brindan más aprecio, le brindan más amor. No es porque, alabado sea Dios, quizá lo aman, diríamos, de una forma abusiva, de una forma, diríamos, extraordinariamente sobrenatural por encima de los demás, sino porque ya es normal que cuando los demás están grandes, ya eso se le dio cariño en su tiempo. Ahora lo poco que me queda, y sé que este es el último, voy a tratar de darle lo más que pueda, porque en cualquier momento me voy y me separo de él. Esto pasaba con el joven José. Alabado sea Dios. Tenemos una versión la cual no hemos acostumbrado, pero hay otras versiones que tienen unos detalles sorprendentes, hermano, sobre la vida de este joven. Pero vamos a limitarnos un poco a la que nosotros tenemos para no traer confusión. Amén. Pero que bien, la Biblia enseña que este joven comienza, diríamos, su ministerio en cuanto a la parte física. Y Dios, alabado sea Dios, empieza a manifestarse a través de este joven. Y lo pone que él soñara un sueño. Dice la Biblia que los hermanos lo aborrecían. Cuando él tiene el sueño con los manojos y lo cuenta a los hermanos, entonces los hermanos lo aborrecen más aún. Gloria a Dios. Ellos no hablaban como se dice la palabra, pasivamente, sino que hablaban de una forma, diríamos, abusiva a lo que era el joven. Le hablaban con orgullo, le hablaban con arrogancia, le hablaban con ira, con contienda, con rencor. Alabado sea el nombre del Señor, porque tenían celo. Alabado sea Dios. El propósito de Dios empieza a manifestar con este joven. La túnica es una forma de el papá identificar que es su hijo menor. Alabado sea el nombre del Señor. Y con esto lo diferenciaba. Alabado sea Dios. Yo quiero que tú hagas a alguien y le diga: el problema no es mi túnica, el problema fue quien me la puso. Ahora, no fue que yo fui a comprarla, no fue que yo la demandé, el problema fue quien me la puso a mí. Gloria a Dios. Y esto ha pasado en muchos tiempos con muchas personas.
muchos concilios, en muchos movimientos de iglesia, que las personas muchas veces empezamos como mofarnos cuando tenemos ciertas cosas, alabado sea Dios, y ya empezamos a denigrar a las personas, quizás por la forma de vestir, quizás por la forma de conducirse, pero escúchame algo, aunque quizás haya algo que te identifica por encima, recuerda que todos somos hijos del mismo Padre. Alabado sea Dios. Y aunque fulano haya llegado ayer, es hijo de papá como quiera. Aunque no tenga mucho conocimiento, es hijo de papá como quiera. Aunque no tenga mucho conocimiento, tiene derecho a las ovejas. Alabado sea Dios. Tiene derecho a un trabajo en la obra. Tiene derecho a desempeñar funciones en la obra. Tiene derecho a llevar a cabo lo que es el beneficio de trabajar para su Padre. Amén, gloria a Dios. Y aquí están los hermanos cuidando las ovejas. Vive Dios. Y andando los hermanos mayores. Alabado sea Dios. Y aquí el tiempo va transcurriendo. Y este hombre es azotado por los dichos de la boca de sus hermanos. Sufrido, como es normal de los ministerios de los hombres escogidos por Dios con un propósito sobrenatural. Todos, escuche esto, sin denigrar a nadie, Dios nos libre de pensarlo ni siquiera. Todos somos escogidos con un propósito de parte de Dios, pero hay propósitos que van por encima de otros propósitos. Alabado sea Dios. Hay propósitos que van por encima de otros, no porque nosotros los pedimos, Dios le plació. Alabado sea Dios. Si vamos al ejemplo de los discípulos, así brevemente hablando, vamos a encontrar que Dios no era que amaba a uno más que a otro, todos lo amaba igual, pero hay un hombre llamado Pedro que sobresalía del montón. Gloria a Dios. Vive Dios. Hay un hombre que sobresalía del montón llamado Pedro. Y este hombre, alabado sea Dios, la parte final, cuando se iba a entregar todo lo que corresponde al cuerpo de Cristo, dejaron a Pedro para capacitarse a los demás discípulos. Gloria a Dios. Y ya la iglesia incompleta. Le dice el Señor. Amén. Y es típico de Jesús el caso de José. Aleluya. Es típico de nuestro amado Señor y Salvador. Es típico de David. Y si tomamos en la vida de los profetas, vamos a encontrar una secuencia profética conforme a lo que Dios establece por la Biblia, que enseña que todo el hombre marcado por Dios con un propósito de libertar a otros tiene persecuciones en su vida desde niño y hasta que culmina su vida en la tierra. Amén. Eso no lo quita nadie. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. Aunque falte la túnica, aunque me quiten la túnica, el propósito sigue. El propósito continúa. Alabado sea Dios. La túnica es un complemento para identificar quién soy yo delante de mi Padre y delante de mis hermanos. Gloria a Dios. Simplemente para hacerme identificar que el propósito, la carga de la manutención de ellos está sobre mí. Amén. Alabado sea Cristo. Wow. Gloria a Dios. Como que yo siento algo como raro. Amén. Gloria a Dios. No humano, sino espiritual, de parte del cielo. Amén. No sé si alguien lo siente. Dile un aplauso a Cristo. Alabado sea Cristo Jesús. Lo siento. Amén. Y la Biblia enseña que este hombre, alabado sea Dios, Dios le permite ese sueño. Él se lo cuenta a los hermanos. Aquí entonces inicia donde se agrava el problema. La gravedad del problema entonces inicia aquí. Ya no es por la túnica solamente, ya es por el sueño. Alabado sea Dios. Aquí entonces tienen los hermanos más en contra aún. Ahora ya no solamente lo aborrecían, ya quieren matarlo. Cuidado de que tú le cuentas lo que Dios te ha mostrado. Gloria a Dios. Porque hay personas que tú le dices, Dios me reveló y me dijo que yo voy a ir a muchos lugares a llevar este santo evangelio. Solamente se lo dice ya son tu enemigo. Ya no te buscan para que evangelicen, ya no te buscan para que prediquen, ya nada, se pierde todo. Vive Dios. Pero ahora te voy a decir, sigue tú con tu túnica y con tu propósito. Amén. Wow, alaban su. Wow, Dios. Yo sé que Dios tiene algo especial para esta casa. Gloria a Dios. Yo sé que Dios me está pintando ahorita. Va a levantar muchas cosas que hay ocultas. Va a desengavetar muchas situaciones que nos tienen opacados.
Pero hoy Dios va a sacar de donde no hay. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo por siempre. ¿Qué pasa? Que lo aborrecen a su hermano. Mi alma Y tiene. ya ellos quieren la muerte de su hermano por un simple sueño. Cuando ellos quieren la muerte de su hermano, entonces Dios agrava los asuntos. Le brinda otro sueño más. Gloria a Dios. Perdóneme si usted, porque alguien se sintió mal con usted quiso soltar el ministerio. Te va a provocar otra cosa más fuerte para que te aborrezcan más aún. Aleluya. Gloria a Cuando Dios. Dios habla la vida tuya, Dios identifica, escúchate el punto. Yo quiero que esto quede sembrado en su espíritu, Amén. porque Dios lo ha sembrado en el mío. Amén. Y tenemos que dar por gracia, porque por gracia recibimos. Amén. Simplemente, Dios no lo hace por mal. Lo que pasa es que Dios quiere identificarte quién es siervo y quién no. Amén. Gloria a Dios. Wow. ¿Quién honra